sabemos que tu palabra es la que nos redarguye. Cuando penetra lo más profundo, cambia nuestra naturaleza. Y por eso hoy, Señor, anhelamos que tu palabra pueda penetrar a lo más profundo y cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, todos nosotros, Señor, por completo ante ti. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse en esta noche. Amén. Qué bendición es estar un jueves intercediendo, orando. Amén. Qué mejor lugar para estar que en la presencia del Señor. Amén. ¿A cuántos de pronto les costó venir esta noche? Amén. Siendo sinceros, dígase, a mí me costó. ¿Verdad? Yo me quería ir para la casa, yo estaba muy cansado, yo no quería venir, yo dije de pronto me conecto y eso no está mal. O sea, el que sintamos ese tipo de cosas, no, porque estamos cansados. Jesús en muchas oportunidades se durmió, pero ¿saben qué? Más importante es que nosotros podamos sacrificar nuestra carne y hoy estar acá. Amén, eso denota el amor y la devoción que tenemos a Dios, amén. Que estemos acá cansados, de pronto fatigados, porque sabemos que de aquí ¿cómo vamos a salir? Renovados por completo. Así que dígale al que está a su lado, y aquí vas a salir renovado. Amén, con fuerza. Es más, el que no podía dormir esta noche va a descansar de la mejor manera. Ojalá no ronque, ¿no? Pero sí que descanse y no incomode al que está a su lado. Ok, no sé si usted alguna vez le han dicho que usted se parece a su papá o a su mamá. ¿Sí? Ok, que le dicen igualito a su papá o igualita a su mamá, de pronto porque tenemos, físicamente nos parecemos, ¿verdad? Y a uno le dicen parece hijo negado, porque uno salió igualita físicamente. Ahora, también hay características, gestos que nosotros hacemos de nuestros papás, ¿no? Que uno dice, uy, oiga, yo igualito, me río igual o tengo alguna actitud igual. Y hoy quiero que hablemos de dos linajes y cómo nosotros tomamos y nuestras generaciones se van a parecer a nosotros. Así que diga conmigo, mi generación se va a parecer a mí. Ahora, ¿cuántos quieren que sus hijos se parezcan a usted? Y piénselo muy bien, voy a volver a repetir, sin emoción. ¿Cuántos quieren que sus hijos se parezcan a usted? Que sean igualitos a usted. Bueno, el amén de pronto bajó un poquito cuando yo dije vamos a pensarlo, porque estamos diciendo que sería una emperatriz igualita en este mundo con mis mismas actitudes. Imagínense un otro usted igualito, de malacaroso, de amargado, que se desanima por todo, que maldice por todo. ¿Le gustaría alguien igualito a usted? Ok, pues déjeme decirle que nuestras generaciones van a ser como somos nosotros. Y no sé si ustedes han leído las genealogías que se encuentran en la Biblia. O a veces llegamos ahí, al pastor sí le gusta leerlas y en muchas de sus enseñanzas nos dice hijo de, ¿verdad? Y a mí me gusta eso. Pero a veces nosotros llegamos a las genealogías y ¿qué hacemos? Hijo de... aquí no hay revelación para mí. ¿Qué puedo aprender de quién hijo es? De su madre, de su padre, de su... Nada, y pasamos a algo más profundo, algo que me revele más, algo, ¿verdad? Que me motive. Pero pues a mí que me interesa de quién es hijo, de pronto no lo dice. Pero diga conmigo, si está escrito, por algo es. ¿Sabe que la Biblia no es como para que a entretenernos? No, la Biblia tiene verdades muy profundas. Y en las genealogías podemos entender un camino que han trazado aquellos que ya caminaron en la fe y que nosotros podemos entender lo que sucede cuando una persona busca de Dios o no le busca y cómo eso... ¿Quién? Adán y Eva fue la primera generación. Y recordemos que ellos fueron creados a la imagen y a la semejanza ¿de quién? De Dios. Y para ellos Dios había trazado un camino de bendición. Había trazado algo perfecto. Les hizo un Edén, un jardín. ¿Y qué era lo único que tenían que hacer ellos? Comer y dormir. Eso es muy bueno.
¿Verdad? Imagínense levantarse y tener ya la comida, no pagaban arriendo. Ay, no, santo Dios. La vida soñada, ¿verdad? Ese era el camino trazado, que disfrutaran de las bendiciones, que se disfrutaran como pareja, que disfrutaran la casa que Dios les había hecho. Ese era el camino de bendición, de multiplicación, de prosperidad. Ahora, ¿saben por qué ellos tenían esas bendiciones? Porque ellos tenían una comunión íntima con Dios. Ahora, nuevamente pregunto, ¿a cuánto nos gustaría vivir como vivían Adán y Eva? ¿Hay ninguno? Yo sí. Amén. Como era al inicio, que usted sea bendecido, multiplicado, próspero, ¿verdad? Que todo lo tenga a la mano, que tenga bendiciones. Ahora, ¿por qué ellos tenían eso? Porque tenían ¿qué? Intimidad y comunión con Dios. Dice en la Biblia que ellos caminaban con Dios, hablaban con Dios. Todos los días hablaban con Dios. Por lo tanto, las bendiciones alcanzan a aquellos que tienen una íntima comunión con el Señor, aquellos que caminan con Dios. Nosotros siempre queremos la bendición sin rendición, sin obediencia, sin sacrificio, sin que nos cueste. Y esta generación de hoy es más. Con mi hija hablábamos en esto antes de ayer, y analizábamos. Y ella decía, mami, sí, mi generación es una generación terrible. Porque le decía, quieren las cosas sin sacrificio. Quieren ser ricos a los 17 años, viajar por el mundo, tomarse fotos en los mejores restaurantes, ¿verdad? Que no les cueste. Y dicen, ay, no, yo sí no voy a ser como mi papá, que tiene 60 años y mire todavía trabajando tan bobos ahí en el campo sembrando. Yo sí no voy a ser así, porque es una generación que quiere que todo fácil, ¿verdad? Las bendiciones sin el sacrificio. Pero mira que Adán y Eva tenían esas bendiciones siempre y cuando tuviesen ¿qué? Intimidad con Dios y estuviesen hablando con Dios. Ahora, sin embargo, ellos tomaron una decisión que sabemos cuál fue. Y fue el definir lo bueno y lo malo según sus propios conceptos y principios. Dios les había dicho y ellos sabían que era bueno y que era malo. Pero para Eva y para Adán hubo cosas que no eran buenas y malas, y definieron eso bajo sus propios conceptos y principios. Y eso es lo que está arraigado en el corazón del ser humano hoy en día. El pensar en lo bueno y en lo malo, no bajo la norma de Dios, sino bajo lo que yo creo. Ay, el amor es amor, no importa cómo venga. El amor no es bueno. ¿Es bueno o es malo? Es bueno, ¿verdad? El amor es bueno. Pero bajo el principio del ser humano, amor es amor, no importa con quién sea. Te puedes casar con Transmilenio, te puedes casar con hombre con hombre, mujer con mujer. Ahora se pueden casar con unas muñecas inflables, porque el amor es amor, no importa cómo sea. Y ese es el pecado, el ver lo bueno y lo malo según el concepto del ser humano, mas no según el concepto de Dios. Y ahí fue cuando Adán y Eva fallaron, quitaron de la ecuación a Dios y empezaron a ver las cosas a su propio concepto y en su propio modelo. Ahora ellos son expulsados del Edén y ellos reciben unas consecuencias acerca de su pecado. Pero diga conmigo, donde sobreabunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia. Tenemos un Dios tan misericordioso. ¿Saben que la paga del pecado es muerte? Y Adán y Eva, ¿qué merecían? La muerte. Pero Dios no mató a Adán y a Eva. Dios los expulsó y les dio una oportunidad redentora que fue a través de Jesucristo. Amén. Así que Dios es un Dios de misericordia. Ellos fueron expulsados y yo quiero entrelazar lo que les estoy hablando con Génesis 3, versículo 15, y quiero que todos lo leamos y lo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy. No sé si de pronto lo podemos poner ahí en la Dios ha hablado, y si no, no importa. Yo se lo leo acá y ustedes lo leen. ¿Sí se puede? Bueno. Génesis 3:15, ¿qué dice? Haré que tú y la mujer sean ¿qué?
enemigas. Voy a volverles a leer. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Es decir, ¿quién es enemiga de la mujer? ¿Quién es enemigo de la mujer? El diablo es enemigo de todas nosotras, las mujeres. Tremendo enemigo que nos ganamos, ¿no? Y dice, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Después que hay consecuencias por el pecado, Dios brinda una puerta de esperanza. ¿Y cuál era la esperanza? Que de la generación de Eva, ¿qué saldría? Sus hijos y mis hijos sean llamados en este tiempo, esa generación y esa luz. Amén. Ahora, ellos esperan felices. Y déjeme decirle, nosotros hoy sabemos que esa era una profecía ¿de quién? De la venida de Jesús. Pero Eva y Adán entendían acerca de que hablaba de Jesús. Ellos entendieron que era ¿qué? Mi generación. Dios les dijo, su generación traerá salvación. Entonces, ellos tenían la esperanza de que sus hijos ¿qué? ¿Y quiénes nacen? Caín y Abel. Caín y Abel. Y vamos a ver dos linajes hoy, el tiempo hasta donde me dé, porque quiero ser prudente con el tiempo. Y quiero que vayamos a ver la generación de Caín, el linaje de Caín. Génesis 4:16, ¿qué dice? Génesis 4:16. Salió pues Caín delante de Jehová que habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Conoció a Caín, a su mujer. Perfecto, gracias, mi hermana Jerry. Y en esta versión dice, entonces Caín se alejó de la presencia del Señor. Y quiero leer esta versión. Salió pues Caín de delante de quién? De Jehová. Recordemos la historia de Caín y Abel. Abel y Caín ofrecieron la ofrenda, ¿verdad? Fue aceptada la de Abel. ¿Y qué entró en Caín? Envidia. Ayer en la célula veíamos de la envidia de Saúl, ¿verdad? Y como cuando uno tiene una emoción fuerte y no la lleva delante de la presencia del Señor, se puede convertir en un lazo que te destruye por completo. Y a Caín lo destruyó ese pensamiento. Ay, fue aceptado, yo no fui aceptado. Y nosotros sabemos lo que pasó. Caín mató ¿a quién? Linda la generación de Adán y Eva. Perfecta. Qué promesa tan bonita. Dios les dijo, su generación va a ser la que va a salvar. Y es uno muerto y el otro asesino. Y yo quiero que nos pongamos en los zapatos de Adán y Eva. ¿Cómo se sentiría Eva cuando ella ve que lo que ellos dan, la esperanza que ellos tenían, ¿verdad? Uno es un asesino y el otro está muerto. Ahora, miren lo que sucede. Después de eso, Dios habla con Caín, ¿verdad? Y Dios le dice, mira, la sangre de tu hermano está clamando, pero algo que yo vi mientras yo leí esta parte es que Caín nunca se arrepintió ni pidió perdón porque había pecado y que había matado a su hermano. Nunca dice, y entonces Caín lloró amargamente diciendo, ¿qué es lo que he hecho? No. Él sabe qué fue lo que hizo. Entonces yo me voy a ir de delante de Dios. Yo por aquí no voy a aparecer. ¿Se sintió qué? Antes ofendido. Caín se ofendió porque Dios lo llamó a cuentas. Y ese es el ser humano cuando Dios llama a veces a cuentas. Antes nos ofendemos con Dios. Antes nos ofendemos con aquel que nos está preguntando, oye, ¿y por qué tu vida, mira, no avanza? Entonces uno se ofende. Y Caín dice, entonces, ¿qué prefirió hacer Caín? Alejarse del Señor. No estar en la presencia de Dios. Y al no encontrar arrepentimiento, ¿verdad? Él prefiere alejarse. Y entonces esa pequeña acción de Caín hizo que toda su generación fuera una generación que no buscó a Dios. Y hoy yo traigo una palabra, amada iglesia. Mis acciones están generando
de Dios. Y diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Qué pasó entonces? Que eso establece toda la tónica y todo lo que vivió su generación después. Génesis 4 del 17 al 22. ¿Lo tenemos ahí? ¿Y conoció Caín a quién? A su mujer. Para los preguntones, ¿y quién era la mujer de Caín? Si quiere me pregunta después del culto y yo se lo respondo. La cual conoció y dio a luz a quién, ¿no? Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc, ¿quién le nació? Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y aquí es donde uno comienza y esto que me revela Dios. Vamos a seguir leyendo. Y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí ¿cuántas mujeres? Dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y ahí nos habla de la descendencia de quién? De Caín, quien se alejó de quién? De Dios. Dígale al que está a su lado, cuidado con alejarse de Dios. Ojo, papá. Ojo con los que están aquí. Usted podrá decir, es que mi hijo ya es grande. ¡Ah! Usted no sabe las consecuencias de cuando nosotros nos alejamos de Dios. Hasta cierto momento, aquí nosotros no encontramos nada malo. Que Caín engendró a él, Satán, incluso, bueno, es más, nos habla que fueron generaciones, que fueron gente grande, ¿en qué áreas? Ok, dice que eran criadores de animales, ¿verdad? ¿Y usted, algo malo? No, eran gente que criaba animales, qué chévere. Ahora, eran personas que eran músicos, ¿verdad? Entonces tocaban arpa, y la música no es mala. ¿Cuántos saben que la música no es mala? Es la intención con la que la música es utilizada. Así que la música no es mala. Ahora, trabajaban la metalurgia y nosotros vemos que todo eso es de contribución tecnológica y cultural. Es decir, que lo que nos habla es que la generación de Caín era una generación muy inteligente, ¿verdad? Trabajaban de manera específica. Imagínense, en el inicio ya tenían metalurgia, música, ¿verdad? Pastoreo. Nuestra gente estaba ¿qué? Hecha. ¿Qué les faltaba? La presencia de Dios. Porque ¿quién se había alejado de Dios? Caín. Así que eso refleja, ¿verdad? Que cuando nosotros levantamos generaciones que busquen de Dios, todo cambia. Y cuando nosotros miramos más acerca de estos versículos, encontramos algunas cosas que no están bien. Y quiero que leamos Génesis 4:12, la segunda parte. Génesis 4:12. Errante y extranjero serás en la tierra. Okay. ¿Cuál fue la orden que le dio Dios a Caín? ¿Que fuera qué? ¿Y qué es errante? Que no debía tener qué? Lugar. ¿Pero qué hizo Caín? Hizo una ciudad. Muy bien, pastora. Es decir, él seguía en su qué? Prepotencia y Dios me dijo que fuera errante. Pues para que lo sepa, ahora yo voy a hacer una ciudad y yo no voy a estar errante. Y voy a demostrar que solo si puedo, que no necesito a Dios. Y ese es lo que sucede en el corazón del ser humano. ¿Cuántos han pensado que alejados de Dios pueden? Y es más, ¿les puede ir bien? ¿Les puede ir bien? Claro que sí. Y usted ve que compran carros y fincas y viajan. Y uno dice, yo acá buscando de Dios y escasamente me alcanzó para ir a Girardot. Y uno ve aviones y que compran y eso, gente que no busca de Dios. Y usted no se confronta a veces. Que uno dice, yo no puedo ni salir y uno de que a veces se limpió como que. Y es que Caín hizo eso. Ay, yo necesito de Dios. Levanté una ciudad.
áreas. Y Caín rechazó y construyó una ciudad. Ahora, toda la ciudad que construyó Caín hace referencia a que Dios está ausente. Y cuando Dios no está, podrá ser el doctor más grande, el ingeniero más grande, el viajador más grande de este universo, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Por lo tanto, nuestra prioridad como padres debe ser que nuestros hijos busquen a Dios antes de todo conocimiento humano. Esa era la conclusión que sacaba Salomón. El fin del discurso es todo esto. Todo es vanidad. Leí, conocí, todo es vanidad. Pero decía, ay, no hay nada como buscar la presencia de Dios. Así que él crea, tiene hijos. ¿Y qué sucede con esos hijos? Yo quiero que leamos lo que le sucedió a una de su descendencia, a Lamec. Dice que Lamec tomó ¿cuántas esposas? En el versículo 19. 2 esposas. Y en Génesis 2:24, quiero que leamos lo que dice Génesis 2:24. 7 veces será vengado con No, Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a ¿cuántas mujeres? ¿A cuántas? ¿Y serán qué? ¿Qué hizo Lamec? Se buscó 2 mujeres. Es decir, que él desafió, no tenía conocimiento de quién, de Dios. Caín, su antecesor, se había alejado de Dios. Por lo tanto, él había levantado generaciones que no conocían de Dios, sino que conocían de lo que para ellos estaba bien. Ahí es amor. Tener 2 mujeres, eso es amor. Mucho amor tiene Lamec. Y así se crió él. Él tuvo 2 mujeres. Ahora quiero que vayamos a una canción que le canta Lamec. Ay, ¿a cuántas mujeres les gustaría que su esposo les cantara al oído? ¿Sí? ¿No? Depende de que de la voz. ¿Cómo así que de la voz? No, a ustedes no les gustaría que... Ay, no me digan que cuando eran novios nunca les dedicaron una canción. Ah, no te llamas, pero sí ponías la canción por el teléfono. No me digan que no. En alguna oportunidad de su vida los llamaron y les pusieron una canción. Ah, bueno. Porque es que qué bonito es que nos canten. Y les voy a leer la canción tan linda que le cantó Lamec a sus 2 mujeres. Génesis 4:23 y 24. ¿Qué dice? Y dijo Lamec a sus mujeres, a Ada y a Zila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. Eso era despecho. Un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Ajá. Versículo 24. 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. ¡Ah, ese es el macho, el mero macho, hermano! Este era, ¿verdad? El mero macho que mejor dicho, las nenas hoy en día estarían felices de ver este ñerito matón, porque yo veo unas niñas lindas con unos tíos vecinos. Entonces, les voy a leer en esta versión y usted me dice qué hizo Lamec, además de tener 2 mujeres. Versión Biblia de las Américas. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oí mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. ¿Mató a quién? A un hombre por haberlo ¿qué? Herido. Y continúa la canción de amor tan linda. Y a un muchacho lo maté por haberme pegado. Ah, eso sí es un macho. Defensor. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec no será 70 veces 7. ¿Qué tal la descendencia de Caín? ¿A cuántos mató Caín? ¿A cuántos mató Lamec? A 2. Pero Caín se alejó de quién? De la presencia de Dios. Él se alejó de la presencia de Dios. Y Lamec, él era ese simbolismo de la maldad, de la anarquía, de la tiranía. Tenía asustadas a sus esposas. Es decir, él dijo, miren cómo se comportan las 2. Ojito cómo se comportan, porque yo ya tengo
con semejante orgullo de esposo al lado de ellas. Ahora, qué diferente la canción que cantó Adán y Eva, o lo que escribió Adán de Eva cuando conoció a Eva y estaban en la presencia del Señor. Génesis 2:23, ¿qué dice? Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, pero usted léalo en la versión 60, ¿qué dice? Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Miren la diferencia de un hombre que está en intimidad y en la presencia de Dios. ¿Cómo ve a su esposa? ¿La intimidó? En esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¡al fin! Y me gustaría que me la pusieran porque me encanta cómo subraya ese ¡al fin! Es decir, Adán estaba ¿qué? Feliz cuando vio a Eva. ¡Al fin tengo a alguien! Mejor dicho, yo creo que ese hombre estaba embobado con esa mujer. Dice: ¡al fin! Exclamó el hombre. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Miren la diferencia de estar en la presencia de Dios y en intimidad con Dios, de un hombre que nace, que crece y se levanta sin el conocimiento de Dios, intimidando a sus esposas. Mientras que vemos a un Adán que dice: al fin, es el hueso de mi hueso, la voy a cuidar. Mejor dicho, ese hombre. Así que mi pregunta es: ¿cuántos hombres que están acá están en intimidad con Dios? ¿Saben cómo se le nota? Cómo trata a su esposa. No se le nota por cómo habla en lenguas, ni los 50,000 discípulos que tiene, ni la plata que tiene en la cuenta bancaria. Se nota cómo usted trata y habla de su esposa. Por eso esos chistes en los que degradan a la mujer, en los que degradan al matrimonio, y a veces son hombres que conocen de Dios y son partícipes de eso. Y digo: ¿ahí no está Dios? No tienen a Dios. Adán, ¿cómo trató a esa mujer? ¡Ay, al fin! ¿Cómo la mente trataba a sus esposas? Cojito, porque yo ya maté a 2. Entonces, ¿cómo se compra? Y termino hablando del linaje de Esther, porque el tiempo se nos acaba. Además que Lamec se burló de Dios y del castigo de Dios al final del versículo. ¿Cómo se burló Lamec de Dios? Y si Dios castigó a Caín 7 veces, pues que a mí me castigue ¿qué? 70 veces. Mire lo que es estar alejado en la presencia de Dios. Hay muchos que tientan al Señor y dice la palabra: no tentarás a quién. Ay, a ver si es que Dios, a ver si es que eso pasa. Ay, pues hay unos que dicen: pues me he hecho la última borrachera y que a ver qué. Bueno, ok. Bien, Abelito, burlándose del Señor, y no saben, ¿verdad?, el juicio que cargamos de nuestra contra. Así que ojo, muchachos, ojo, gente que está aquí. Ahora, aparentemente Adán y Eva habían perdido la esperanza. Imagínense después que Eva y Adán ven a Caín de esa manera, a un hijo que ahora está muerto, el otro era un asesino, Caín se había alejado de Dios, la descendencia de ellos había sido mala en gran manera. Es decir, las esperanzas se habían perdido. Y muchos años pasaron. Y quiero que vayamos a Génesis 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Wow. Y dice el versículo 26, pastor. Y a Set, Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Esa es otra generación muy diferente a la que nosotros vemos de Caín. Ahora, yo quiero tomarme unos minutos antes para hablar de Eva. Y muchos hemos predicado y hemos criticado a Eva porque muchos decimos que fue por ella, por esa desobediencia que vino el pecado sobre la humanidad.
Y ustedes imagínense a esta mujer cómo se sentía después de haberle fallado a Dios. Cómo se sentía en un lugar que ahora le tocaba trabajar fuertemente, ver a su esposo trabajar, y ella todos los días quizás abría sus ojos y decía: por mi culpa, si yo no hubiese, si yo no hubiese escuchado a la serpiente. Y era un dolor muy grande que había en su corazón, era el dolor causado cuando nosotros le fallamos a Dios, y era un dolor muy grande. Ahora ella misma, imagínense que tenía y había tenido la esperanza en que su generación, ¿verdad?, cambiara todo, y ahora su generación, quizás por sus acciones, dice: y mi hijo, mis dos hijos, ya no tengo hijos. Así que esa misma mujer que le había fallado a Dios fue una mujer que se levantó y clamó a Dios por restitución y porque Dios le diese una nueva oportunidad. Y déjeme decirle que cuando nosotros invocamos el nombre del Señor y le pedimos a Él una oportunidad, Dios es un Dios de oportunidades. Y para algunos de los que están acá, déjeme decirles algo: Dios te dice hoy: basta de culpa, no te culpes más. Ven para acá. Amén. Voy a orar por mí. Amén. La soberbia y la rebeldía. Amén. Hay veces que nosotros tenemos dolores muy grandes. Amén. Y yo voy a invitar a que la iglesia se